Hola amigos, ya estamos aquí otra vez. Este es el vídeo número 29 de mi canal de YouTube. Estamos hablando en esta ocasión sobre la perspectiva, pero es un canal que habla de arte en general y sobre todo de cómo pinto, de las cosas que yo utilizo para construir un cuadro, una obra de arte, un dibujo, una acuarela. Hemos estado hablando en vídeos anteriores de la perspectiva natural. La perspectiva natural es aquella que observamos directamente cuando miramos un paisaje o cuando de alguna forma le echamos un vistazo al modelo que tenemos para crear un bodegón. Sin embargo, esas normas que nos ayudan con la perspectiva, pues la perspectiva natural, la perspectiva atmosférica, los contornos, el solapamiento, en fin, hay una serie de cosas que ya he explicado en vídeos anteriores y que aquí la vamos a complicar un poco más, entrando un poco en la ciencia, porque vamos a hablar de la perspectiva lineal. La perspectiva lineal, acordaros que en el último vídeo yo hablaba que la ilusión de que dos líneas paralelas siempre son equidistantes entre ellas, dos líneas paralelas a la misma distancia. Sin embargo, cuando se representan en un espacio que vamos a buscar un punto en el horizonte, ese punto del horizonte donde aparentemente convergen esas dos líneas que antes eran paralelas y ahora con la ayuda de los ojos de una ilusión óptica se van a convertir en convergentes, o sea que aparentemente se van a unir ese punto donde se une el horizonte, donde se une en el horizonte, es el punto de fuga. Después hay distintas visiones, porque tenemos, a medida de que el espectador sea más alto, más bajo, o esté subido en una roca, en un taburete o algo, cambia el punto de visión, con lo que la perspectiva también de alguna forma sube o baja en función del punto de vista que tenga el espectador. ¿Qué creamos o qué le damos a una obra de arte con la perspectiva lineal? Pues le estamos dando la tercera dimensión, le estamos dando la profundidad. Y tener en cuenta que estos puntos de vista, estos puntos que nos sirven para mirar a un objeto o a un paisaje y que tenemos un punto de fuga en una parte dada para que haya una serie de elementos que converjan simétrica y armónicamente dentro del paisaje, que no estén como volando cuando ponemos un árbol o una roca, sino que estén en el sitio exacto donde deben de estar, pues podemos complicarnos la vida porque podemos tener un punto de fuga, dos puntos de fuga o tres puntos de fuga. ¿Y qué es lo que pasa? Que además de tener los puntos de fuga, pueden estar situados en sitios o lugares que nosotros no observemos. Pueden estar fuera del cuadro o pueden estar bajo una colina que tenemos en el horizonte y sin embargo nosotros aparentemente no los estamos viendo, pero esos puntos de fuga existen. Y quiero deciros que la perspectiva no es una ciencia exacta y que son normas o que son leyes que están hechas para que en un momento determinado, si el espectador, si el artista lo pretende y lo quiere para mayor gloria de su obra, para que aparentemente esté mejor representada, pues de alguna forma no las podamos saltar. Bueno, pues vamos a seguir con la explicación. Esto es un ejemplo básico, sencillito, pero que todo el mundo creo que lo va a entender, o yo voy a intentar que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Bueno, vamos a coger los rotuladores. He pintado un cuadrado. Y a este cuadrado lo vamos a convertir en una casa. Le vamos a poner un tejadito. Y este cuadrado, a partir de aquí, pues tenemos una casa vista de frente. Entonces aquí tenemos el alto, tenemos el ancho,
Tenemos dos dimensiones. Y vamos a crear la tercera dimensión y vamos a darle profundidad. Entonces, si cogemos una regla, vamos a situar el punto de fuga en un nivel medio, que estemos más o menos, la cabeza del espectador llegue a esta altura, pues trazamos las líneas que salen del punto de fuga. Entonces, vamos a irnos al tejado, a la parte superior del tejado de esta casita. Bueno, pues ya tenemos una línea. Línea que podemos seguir situando, por ejemplo, en el ángulo este superior de lo que es la fachada. Y esta línea nos la podemos llevar también al ángulo inferior. Siempre del ángulo inferior al punto de fuga. Y nos encontramos con una serie de líneas que, como ya se puede observar, nos va a ayudar de alguna manera a buscar las tres dimensiones en el objeto que estamos pintando. Entonces, si nosotros cogemos y trazamos la línea de lo que es o lo que son los elementos que constituyen la casa, pues nos estamos encontrando con que nos estamos haciendo una casa perfecta desde el punto de vista de la perspectiva. Entonces tenemos ya esta casa con la tercera dimensión, porque tenemos ya aquí la profundidad. O sea, tenemos ancho, alto y profundidad. Ya da la sensación de que va hacia el horizonte. Bueno, pues nos podemos complicar un poco más y podemos utilizar, por ejemplo, vamos a representar otra casa. Aquí tenemos otra casa y vamos a hacer un solapamiento. Con lo que estamos teniendo ya dos casas representadas. Imaginémonos que esto sea una calle, en un mismo nivel de calle, y que están perfectamente alineadas. Y podemos incluso hacer alguna más. ¿Qué nos encontramos con esto? Que tenemos tres casas, por ejemplo, en este caso, que están utilizando, que están en una calle, imaginaros una urbanización de estas modernas, en donde las casas más o menos son iguales. Entonces podemos ayudarnos de un elemento natural, que es la sombra, para que el solapamiento entre las tres viviendas pues sea más señalado, o el que esté ayude a la perspectiva. Y entonces nos encontramos ahora con que tenemos una casa, otra casa, otra casa, y que están asolapadas, pero que a la vez están diferenciadas las unas de las otras. Y podemos seguir ayudándonos de la sombra que daba aquí, la luz puede entrar, por ejemplo, por esta parte, y nos encontramos con que la casa proyecta también una sombra. Y fijaros cómo estoy asentando también las casas en la obra pictórica. Ya tenemos una, dos y tres viviendas o tres casas. ¿Qué dice alguien? Bueno, pero es que todas no van a tener la misma altura. Bueno, pues seguimos con las leyes de la perspectiva y vamos a situar un elemento extraño, que es, por ejemplo, una chimenea que tengamos aquí. Bueno, pues volvemos a coger, partimos del punto de fuga, nos vamos
hasta los elementos que hemos pintado de la chimenea, nos vamos al punto de fuga y la enclavamos en lo que es la casa. Y ya tenemos un elemento que está a distinta altura de las otras dos casas que están en el mismo plano y que sin embargo sigue guardando las leyes de la perspectiva, porque si tiramos otra línea desde el punto de vista, desde el punto de fuga, perdón, pues nos vamos a encontrar con que está perfectamente alineada con el resto de las casas que componen la vivienda. O incluso estos puntos de fuga que hemos trazado, pues también nos pueden venir perfectos para situar una casa que está perfectamente diferenciada de las del resto, que está más lejos, y la podemos representar en el espacio si estuviera a la misma altura. Esta otra casa que está perfectamente diferenciada, que está más allá y que la podemos... Bueno, he acercado un poquito más la imagen y he cogido una regla más grande que la que teníamos para explicaros que también hay otras líneas que son, pues, interiores de los distintos elementos que conforman la perspectiva, de forma y manera que nos están situando también perfectamente estas líneas, pues otros límites que tienen las viviendas, como por ejemplo ese, o como por ejemplo los otros ángulos que también intervienen en la perspectiva. Fijaros que en teoría todos estos ángulos deberían de estar perfectamente alineados con estas líneas que os he puesto. Bueno, yo creo que con esto he explicado de alguna manera lo que es la perspectiva lineal con un punto de fuga. Fijaros que las cosas se pueden complicar muy mucho porque las calles no son rectas, las calles no son lineales, todas las viviendas no son iguales, hay sitios donde aparece, por ejemplo, alguna vegetación y nos encontramos con un arbolito por aquí, nos encontramos con otro arbolito por aquí, nos encontramos con otro árbol más enorme por aquí, con otro en esta parte, o incluso uno que está plantado de esta guisa. Entonces, todos estos elementos debemos hacerlo de alguna manera reales, utilizando las distintas leyes de la perspectiva, que están hechas para saltarse. Bueno, lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo, que será el número 30. Vamos a seguir hablando de la perspectiva, a ver si terminamos con este capítulo. Y después vamos a meternos en otras historias. Y por favor, dadle al like, necesito like. Y necesito muchos likes, mucha gente que se suscriba. Por favor, suscribiros, porque así me va a dar la oportunidad de hacer vídeos en directo. Y voy a pintar en directo cómo se pinta un cuadro. Distintas cosas, distintos elementos que intervengan en un cuadro. Voy a procurar de usar cosas mías y explicar qué es lo que hago yo en un cuadro. Hay muchos métodos. Yo utilizo el mío, que en la mezcla, en la miscelánea, es la conjunción de las cosas que me han enseñado mis maestros. Uno más fuerte en perspectiva, otro más fuerte en colorido, otro más fuerte en la sombra, otro... En fin, cada uno me ha aportado un poquito y yo he procurado hacer el cóctel. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el vídeo número 30. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Nos vemos. Gracias.